Hola, ¿cómo están? Les damos la más cordial bienvenida a este espacio de Popular Pensiones, lo popular de las pensiones, dedicado a educar a la población costarricense en educación para la pensión, en educación previsional. Hoy tenemos el placer de contar con un invitado de lujo, don Hermes Alvarado, Alvarado Salas, superintendente de pensiones. De verdad que muchas gracias, muy honrada, don Hermes, porque nos acompaña hoy. Bueno, yo feliz, porque ese tipo de espacio nos permite a todos los que pertenecemos a la industria de pensiones complementarias, más que educar, alfabetizar, ¿verdad? Y cuenten con la Superintendencia de Pensiones en esa materia. Muchas gracias. Para entrar en materia, don Hermes, nosotros siempre retomamos cómo está constituido el sistema de pensiones, porque aunque nosotros trabajamos en esto, ¿verdad? La mayoría de la gente desconoce cuál es la constitución del sistema. Entonces, tal vez si hacemos un repaso de cuáles son los pilares que sostienen a nuestro sistema de pensiones. Claro, mire, la Ley de Protección al Trabajador, los que la elaboraron, los que diseñaron el Sistema Nacional de Pensiones, fueron, digamos, muy prudentes y además con una proyección social muy interesante. A diferencia de otros países, Costa Rica decidió apostar a un sistema multipilar de pensiones. ¿Qué significa esto? Que nuestra pensión está conformada por una pensión básica que otorga principalmente el régimen de invalidez, vejez y muerte que administra la Caja Costarricense de Seguro Social, los dos regímenes que sustituyen al denominado IBM de la Caja, que son Poder Judicial y Magisterio JUPEMA, Magisterio Nacional. Eso, estos regímenes otorgan una pensión básica. Perdón, el de Jupema es para las personas que trabajan en el En magisterio Magisterio, y el del Poder Judicial para quienes trabajan en el Poder Judicial. Esos son correcto. los tres básicos y el IBM. Exactamente. Los que trabajan el Poder Judicial, Magisterio, no aportan al IBM, pero Ujú. los tres conforman la pensión básica que da el sistema de pensiones. Claro, y el IBM, al IBM aportamos casi que la mayoría de trabajadores El asalariados. Ujú. 54% de los trabajadores que somos asalariados participamos en el IBM. Esa es la pensión básica. Y la sapiencia de la Ley de Protección al Trabajador es sumémosle una pensión complementaria, pero también de carácter obligatorio. Es el régimen obligatorio de pensiones complementarias, el ROP, ¿verdad? Esta pensión complementaria también corresponde como una obligación a todos los que somos asalariados. Y aquí es importante ir armando, digamos, cómo se va conformando esa pensión. La pensión básica, y hablo del IBM por ser más universal, Claro. otorga hoy por hoy alrededor, en promedio, de un 60% de pensión respecto del último salario devengado. Ujú. ¿Qué quiero decir con esto? En el momento que yo me jubilo, voy a obtener de pensión el equivalente en promedio al 60% de mi último salario. Como para ponerlo en números, tal vez y usar uno bastante fácil de comprender. Si mi último salario antes de pensionarme fue de 1 millón de colones, lo que me da el IBM de pensión son 600.000 colones, por En ahí, promedio, ujú, en en promedio. promedio. Eh, ¿Cuánto da el ROP? En promedio también. Hoy por hoy está otorgando alrededor del 18%. Siguiendo con el mismo ejemplo, entonces a los 600,000 que otorga el IBM le sumamos 180,000 adicionales. Ahora, hay críticas de por qué tan bajo lo que otorga el ROP, porque el ROP fue diseñado desde un inicio para complementar Ujú, al así IBM. es. Yo le digo a la gente que nosotros somos una generación dichosa y más dichosos los que vienen detrás de nosotros. La razón es porque ya vamos a optar por dos pensiones. Correcto. Pero ahí no acaba la cosa. Eh, Desde antes inclusive de la Ley de Protección al Trabajador, existía lo que hoy se denomina
la pensión voluntaria. Ujú. Y la pensión voluntaria es el tercer pilar. Aquí, pues, puede participar tanto el asalariado como el trabajador independiente. Tiene muchísimas cosas positivas, favorables, el plan voluntario, y es muy accesible para las personas. Y da esa ventaja que no necesita uno tener un patrono, ¿verdad? O sea, puede usted empezar su pensión voluntaria desde muy joven y sin necesidad o sea, puede ser usted trabajador independiente y empezar su pensión voluntaria. Sí, imagínense que ni siquiera tiene que ser trabajador. Existe Cierto. la posibilidad de que los papás puedan abrir desde temprana edad de la niñez de sus hijos un plan voluntario a nombre de ellos. Claro, incluso yo puedo abrirle uno a mi mamá, por ejemplo, también. También Ujú, no hay ningún problema. Hay mucha flexibilidad. correcto. Y el cuarto pilar es lo que se denomina el régimen no contributivo, que lo administra también la Caja Costarricense de Seguro Social y que otorga una pensión de sobrevivencia, ¿verdad? De ayuda solidaria. Entonces, estos cuatro pilares son los que conforman el Sistema Nacional de Como decir Pensiones, las cuatro patitas que sostienen el el banco, banco, ¿verdad? Entonces existe el pilar básico, el complementario del ROP, el voluntario y el el régimen no régimen no contributivo, contributivo. Ujú. correcto. Don Hermes, ¿por qué tiene que importarnos la pensión? ¿Y por qué tiene que importarles a las personas más jóvenes, a esas personas que están empezando a trabajar, incluso en un mercado laboral que es cambiante, que muy poca gente ahora más bien se desvive por tener un patrono, mucha gente quiere emprender? ¿Por qué tienen que pensar en la pensión desde ya esas personas? Vea, cada vez que me hacen una pregunta similar, yo recuerdo cuando recién me nombraron de superintendente de pensiones. Yo tengo 2 hijos, junto con mi esposa. Y los 2 muchachos, que uno tiene 38 y otro 32, me preguntaron, y papi, ¿de veras vamos a tener pensión? Esa era una pregunta siguiente, pero Bueno, esto está concatenado. la respuesta contundente, y la he hecho pública, efectivamente vamos a tener pensión. Ustedes, jóvenes, van a tener pensión, siempre y cuando las autoridades de la Caja Costarricense de Seguro Social tomen las decisiones que les corresponde. Entonces, allí, digamos, la Superintendencia de Pensiones tiene una gran responsabilidad de acompañar, de asistir, de asesorar a las autoridades de la Caja, pues para que se tomen las decisiones, se ajusten los sistemas, el sistema del IBM, y podamos darle sostenibilidad al régimen. Eso por un lado. Inmediatamente después, a mis hijos le respondí, vean, ahora no se vale como pensaban mis papás y mis abuelos. Voy a ir a la caja a ver cuánto me toca de Es cierto. pensión. Ujú. Me No, tocó tanto, ya claro. ese cuento no debe prevalecer. Ahora la frase debe ser, está bien, voy a ir a averiguar cuánto me va a pagar la caja, pero mi responsabilidad, y entre más joven mejor, es debo apropiarme de mi pensión. De Entonces, acuerdo. está bien ir a averiguar cuánto me da la caja, está bien averiguar cuánto tengo acumulado en mi cuenta de pensión obligatoria, pero para eso está el tercer pilar, la pensión voluntaria. Y abrir una pensión voluntaria es una responsabilidad personalísima, Correcto. pero que corresponde dada la coyuntura actual. Incluso le da la posibilidad a uno de decir, bueno, yo que estoy ya tengo más ratito de estar cotizando, ¿verdad? Y decir, bueno, yo más o menos me daría, me tocaría, dirían los abuelos de uno, tanto el IBM, por ahí saldría con ROP, pero yo quiero que mi ingreso cuando yo me jubile sea de tanto. Bueno, yo puedo complementar ese ingreso con la pensión voluntaria, metiendo ese adicional en la voluntaria, ¿verdad? Ahorrando para decir, bueno, quiero más o menos que me paguen esto. O sea, incluso yo mismo puedo proyectar cuál va a ser, cuál quiero que sea mi pensión. Y retomando esto de lo que usted decía, que el ROP es un complemento, bueno,
el último ajuste que tuvo el IBM le da oxígeno de aquí al 2040, ¿verdad? Esa proporción, digamos, como el 46% por ahí o el 50% que le da uno no recuerdo bien el porcentaje de pensión que usted citó antes que le da Del el IBM, IBM, alrededor del del 60%. 60, ajá, esa proporción va a ir disminuyéndose y va a ir ensanchándose la preponderancia del ROP en la pensión, digamos, final de las personas. ¿Qué quiere decir eso? O sea, ¿ha sido exitoso el régimen complementario o no? Vean, cuando esto se diseñó, ya se sabía en el año 2000, cuando entró en vigencia la Ley de Protección al Trabajador, que la sostenibilidad del régimen del IBM iba a sufrir algún deterioro. Y efectivamente fue declarado por la caja cuando nos dice, vean, en el tiempo, lo que ahora es un 60% va a caer alrededor de un 45 a un 40%. Entonces, dadas esas condiciones, se crea el ROP sabiamente y con la idea de que se cierre esa brecha, de que se mantenga siempre el 60 o más por ciento del último salario. Y eso es lo que va a compensar el ROP. Vean qué interesante. Hoy el ROP tiene 24 años de cotizaciones, pero no ha alcanzado su grado de madurez. Lo va a alcanzar, según los estándares internacionales, en 10 o 15 años. Entonces, si hoy ya el ROP da entre un 18 y un 20% de tasa de pensión adicional, uno esperaría que esa tasa se incremente en el tiempo una vez que alcance la madurez. Y hoy, ¿verdad? Las operadoras de pensiones, sí, pues gestionan el 25% del Producto Interno Bruto del país, de la producción nacional en un año. Y este monto, cada 5 años entiendo que se duplica, ¿verdad? ¿Es así? Es correcto. Es decir, la masa que administran responsablemente, debo agregar, las operadoras de pensiones es el equivalente hoy al 25% del Producto Interno Bruto. Si sumamos los otros regímenes básicos y los que existen creados por leyes especiales, entre todos los fondos de pensiones administran el equivalente al 50% del PIB. Y se duplica, en el caso de las operadoras, en conjunto, cada 5 años se duplica. Entonces, aquí debe existir una gran responsabilidad en la administración, en el gobierno corporativo, de la gobernanza de la administración del portafolio, para que esto siga siendo más exitoso todavía. Debo reconocer que tal y como fue diseñado el sistema de pensiones, repito, hace 25 años, hoy por hoy hay que reconocer que ha sido muy exitoso. Y hay un detalle muy importante. En la pensión voluntaria, como cualquier acumulación de riqueza, si usted ahorra 5 años, 10, 15, 20, 30 años, no importa el plazo que usted ahorre, la magia, entre comillas, de la regla financiera es la siguiente. Si usted al final del plazo revisa cuántos fueron sus aportes, va a representar más o menos entre un 65, perdón, entre un 30 y un 35% de aportes suyos. El otro 65 o 70% corresponden exclusivamente a rendimientos. De allí la importancia de participar en un plan voluntario. Repito, entre más joven, mucho mejor, porque esa proporción, la regla financiera del 65-35, se mantiene en el tiempo. Claro, don Hermes, con estos números, entendiendo que el sistema ha funcionado, porque así ha sido, ¿verdad? La visión que tuvieron en aquel momento de crear un régimen complementario, que además, o sea, la mayoría de los costarricenses ignoramos que gozamos de un sistema de seguridad social privilegiado, que pocos países tienen, ¿verdad? Si el sistema ha funcionado,
usted es un hombre de técnica, usted tiene casi 40 años de trabajar en el sector, empezó en el Banco Central, estuvo en SUGEF, fue casi que 15 años gerente de la operadora del Banco Nacional, de la operadora de pensiones. ¿A qué atribuye usted, don Hermes, no solo el hombre de técnica, sino el superintendente de pensiones? Ese es el deterioro de la imagen reputacional del sistema de seguridad social y todas estas iniciativas que quieren desestabilizar el régimen complementario. Cuando me hace una pregunta en esa línea, yo siempre respondo con este ejemplo, y vos te me adelantaste. Nuestro sistema se compone por 4 pilares. Son las 4 patas del banco. ¿Ok? Cualquier intención o tentativa de quitar una de esas patas al banco va en contra del futuro bienestar de los pensionados. Entonces, ¿a qué se debe esa situación? Bueno, en algunas oportunidades al populismo, a ver qué puedo sacar de provecho, intentando socavar, y hablemos con nombres, al ROP, y eso técnicamente no se vale, porque el otro día participaba en un seminario y decían, hacer esto como lo que ocurrió en Perú es muy lamentable. Pandemia. Sí, es que tenemos ejemplos muy cercanos, ¿verdad? Sí, claro. De países también que se parecen mucho a nosotros. Claro, vea, en la pandemia del COVID, en Perú hubo varias entregas de lo que es similar al ROP nuestro, y al final se entregaron el 95% de los recursos. Entonces, esa factura social de haber entregado esos recursos, la sociedad peruana la va a tener que pagar en algún momento. O sea, volviendo al ejemplo, los 600.000 colones más los 180.000 del ROP, ya esa gente se quedó solo con 600.000, digamos, ya con los 180.000 no. Ni siquiera con los 600.000, porque ahí no hay un régimen universal de pensión. Entonces, es muy lamentable, muy lamentable. En Chile, que es, digamos, el modelo a seguir en materia de capitalización individual, ¿verdad? Ahí también se entregaron dineros, y los chilenos van a ver socavada su futura pensión. Entonces, aquí hay que ser muy responsables. Y no lo digo ahora porque soy superintendente. Cuando me tocaba liderar una empresa administradora de fondos, y yo lo dije en varias audiencias legislativas, esto no tiene nada que ver con el negocio. Esto no tiene nada que ver con la parte comercial. Esto tiene que ver directamente con la responsabilidad de administrar recursos para el futuro bienestar de la clase trabajadora de Costa Rica. Así es. Yo creo que digamos, todas esas cosas ocurren porque además la mayoría de personas desconocemos lo que pasa, ¿verdad?, con las pensiones en Costa Rica, y al desconocer, muchos otros pues aprovechan eso para difundir ideas, para difundir iniciativas, para difundir proyectos. Creo que todos los actores de la seguridad social del país estamos llamados a educar a la población financieramente. SUPEN, como líder del sistema, ha pensado en algún momento liderar una iniciativa de educación previsional, de educación para la pensión, y decirle venga caja, sentémonos, vengan operadoras, venga Ministerio de Trabajo, Ministerio de Hacienda, qué sé yo. ¿Se ha pensado en algún momento esto o alguna acción similar? Porque la educación para la pensión es como la educación vial, ¿verdad? Tiene que ser desde que uno va a la escuela, y yo no estaré tan segura de si funciona o no, porque hay que ver cómo nos comportamos en las calles los conductores. Vea, no solo lo hemos pensado, sino que ya lo estamos materializando. En mis primeros 2 meses como superintendente, visité a todos los órganos de dirección, a todas las juntas directivas de los regímenes básicos y de las operadoras de pensiones. En todos lancé
el mensaje de que tenemos que hacer un mea culpa, incluyendo la Superintendencia de Pensiones. Sí, las mismas operadoras también tenemos ese gran reto. El mea culpa es que no hemos sido capaces de articular y de integrarnos para hacer un proceso, yo no lo llamo de educación previsional, es inclusive antes de esa sala, es de alfabetización Correcto. previsional. Y he logrado el compromiso de las autoridades, tanto de la Caja Costarricense de Seguro Social, de JUPEMA, del Poder Judicial y de las 6 operadoras, para a partir del próximo año, el 2026, hacer, junto con la SUPEN, hacer una campaña de alfabetización que nos permita ir hablando este tipo de cosas con los afiliados. Perfecto, perfecto. Para retomar también lo que usted comentaba del 70, de la proporción esta 70-30, podemos explicarles a las personas cómo juega aquí el interés compuesto, qué es el interés compuesto y cómo juegan en los casos, digamos, de ahorro de largo plazo como son las pensiones. Sí, vamos a ver. La gran ventaja de administrar en un fondo significa que con los aportes pequeños que damos mes a mes todos los trabajadores, se genera una gran masa de recursos. ¿Qué hacen las operadoras de pensiones con esos recursos? Lo primero, ahora, pagar las pensiones que ya están en curso. Y el remanente, invertirlo en instrumentos financieros. Esos instrumentos financieros se rigen con toda una gobernanza. Hay comité de riesgos, hay un comité de inversiones y hay una junta directiva que al final, con la asesoría de estos comités, determina cuál es el apetito por riesgo, determina cuáles son los límites autoimpuestos, determina cuál es la asignación estratégica de activos en esos instrumentos financieros, y eso genera diariamente un rendimiento. Un rendimiento que, si un afiliado quiere verlo en forma diaria, lo podría pedir en la operadora. Que no es lo mismo, no se dan todos los regímenes, ¿verdad? Por ejemplo, en los básicos, eso no lo podemos ver diario, en cambio No, en el ROP sí. en las operadoras, y quiero agregar algo. Cuando me tocó crear la Superintendencia de Pensiones allá por el año, en febrero 96, el modelo que utilizamos, que es el mismo que tenemos actualmente, es el más riguroso que existe en Costa Rica en un nicho del sistema financiero. No existe ningún modelo más riguroso. Obliga a las operadoras a suministrar información diaria de todo lo actuado en materia de inversiones. Créame que entiendo perfectamente lo que me dice. Lo vivimos todos los días, sí. Y qué dicha que es así. Sí, efectivamente. Es que, a ver, aquí no se está supervisando ni regulando cualquier ahorro. No, se está supervisando, regulando, y debemos garantizarnos la seguridad de la futura pensión. Correcto. Entonces, para terminar la idea, de las personas trabajadoras, ¿verdad? O sea, así es. Ellos están confiando en el sistema, y debemos de ser muy rigurosos en eso. Entonces, la inversión diaria, el obtener ese rendimiento diario, le permite en el tiempo a las operadoras, que son inversiones de largo plazo, le permite obtener un rendimiento que garantiza la regla financiera. Es decir, cuando yo al final de mi vida laboral le pido el último estado de cuenta como afiliado, esa proporción de la masa acumulada, de esa riqueza acumulada, siempre va a decir, vea, usted, afiliado, aportó 30% de ese saldo y el otro 70% se lo gestionó con rendimientos la operadora de pensiones. Y debo agregar algo. Con el mínimo, con la más baja comisión que cobran los sistemas a nivel mundial. Aquí se cobra el equivalente al 0.35%
del saldo administrado y era más baja de todos los sistemas. Correcto. Ahora, ¿cuáles son, bueno, como para ir resumiendo, cuáles son los principales retos que tenemos todos los que intervenimos en el sistema de pensiones de Costa Rica? Don Hermes, usted como superintendente de pensiones y en lo que usted como superintendente va a trabajar. Retos enfocados en lo que administran las operadoras es la defensa del ROP, de velar porque no se vaya a drenar estos recursos que tanto bienestar le dan al trabajador. Debemos fomentar para hacerlo más atractivo el plan voluntario. En eso tenemos una ruta de normativa en la SUPEN y en primer lugar está revisar la normativa de los planes voluntarios. Y es un reto que tenemos las operadoras también. Es correcto, es correcto. Ahí hay un mar azul. Vean, para que tengamos una idea, el 7,5% de la población económicamente activa tienen un plan de pensión voluntario. Pero si afinamos el lápiz, únicamente el 2,5% de la población económicamente activa que tiene un plan de pensión aportan periódicamente. Entonces allí tenemos, digamos, un gran reto y un gran desafío, tanto de la SUPEN como de las operadoras. Es importante de cara a la SUPEN revisar que las normativas sean las que correspondan, porque la emisión de normativa siempre implica un costo para las operadoras. Claro. Y cuarto eje que tengo claro es estar muy cerca de las operadoras, de los regímenes básicos, para asesorarlos, para acompañarlos y para que sientan, digamos, que el enfoque es de cercanía y no de castigo y de látigo. Y por último, lo que mencionaba hace un rato, la comunicación, este reto que tenemos de alfabetización en materia previsional. Ahí es importante aclarar que SUPEN, digamos, si bien regula y supervisa a todas las operadoras y a los regímenes, a la caja solamente la supervisa, ¿cierto? No la regula. Es correcto. Ahí sí hemos tenido, debo decirlo, una gran apertura por parte de las autoridades actuales de la caja y nos han permitido obtener mucha información, hacer labores de trabajo de campo y nos sentimos, digamos, en esa materia muy complacidos. Sí se requiere, digamos, ser todavía más abiertos porque la verdad resulta extraño. Le decía el otro día a un par de diputados que me consultaban, resulta muy extraño que la SUPEN tenga todas las competencias y facultades para supervisar en forma irrestricta a la parte complementaria de la pensión y no así a la parte principal, ¿verdad? Correcto. Pero entonces es un camino que hay que ir desarrollando. Lo último, que me lo recordó ahora que hablamos de Chile, fondos generacionales. Que Chile está explorando también la posibilidad de implementar fondos generacionales. El Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero, el CONACYF, decidió en marzo de este año aplazar la entrada en vigencia de esta reforma al ROP. ¿En qué estatus está ahorita esto, don Hermes? Bueno, el CONACYF en esa oportunidad, en marzo de este año, condicionó, decidió suspenderlo y pidió la elaboración de 3 informes. En la actualidad estamos coordinando con Banco Central uno de esos informes que le pusieron como requisito que fuera independiente, por eso no lo puede atender la SUPEN, pero lo va a atender el Banco Central. Y los otros 2 ya estamos en proceso de elaboración. Eso significa que en los próximos meses estaríamos presentando esos resultados al CONACYF para que tome la decisión de si satisface, digamos, los requerimientos y necesidades que se dieron en marzo, si proseguimos
en la senda de fondos generacionales, sí hay que ajustarlos. En fin, los insumos nos lo van a dar estos tres informes. ¿Podemos explicar rápidamente qué son los fondos generacionales? Los fondos generacionales es una manera diferente de administrar los recursos de una pensión, que en nuestro caso es obligatoria y complementaria. Es dividir a los afiliados en grupos etarios, digamos, los más jóvenes hasta 35 años, de más de 35 hasta 45, más de 45 hasta 55 y de 55 en adelante, más los jubilados, otro grupo. Con la idea de definir el tipo de riesgo para cada grupo etario, ¿verdad? La técnica lo que dice es, los más jóvenes de 35 para abajo, digamos, se puede administrar un fondo más riesgoso. ¿Y por qué? Primero, hay más aversión al riesgo por parte de los trabajadores más jóvenes, pero además, si eventualmente se dan crisis, que eso es normal en los mercados, van a tener muchísimo más tiempo para recuperar lo que denominamos minusvalías financieras. Eso es en términos muy generales, el sentido de los fondos generacionales. Don Hermes, yo quisiera quedarme con usted conversando el resto del día, pero bueno, ya llegó la hora de despedirnos. Le agradezco profundamente que haya atendido a nuestra llamada para conversar sobre pensiones y de verdad que aquí lo esperamos en alguna de nuestras próximas entregas. No, yo feliz porque estos espacios, primero, son de mucha relevancia y segundo, son un canal precisamente para iniciar o seguir en ese proceso de alfabetización. Y muchas gracias a ustedes también por acompañarnos en esta entrega de Lo Popular de las Pensiones. Los esperamos la próxima.